Noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para empezar nuestra clase. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, estás cuidando de nuestras vidas y hoy no ha sido la excepción. Cuidaste de nosotros, nos has dado, Señor, un día maravilloso. Algunos hemos tenido más trabajo que otros, pero estamos aquí terminando nuestro día recibiendo de ti la enseñanza. Te doy gracias por los que ya han llegado y te pido por los que están en camino, Señor, que guarde sus vidas, que puedan llegar a tiempo y en esta noche seamos bendecidos con la enseñanza de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado hablando sobre lo que significa la transmisión de demonios, ¿no? De cómo ellos se transmiten, qué métodos utilizan, qué estrategias hace el reino de las tinieblas para entrar en la vida de las personas. Entonces, como estamos aprendiendo que los demonios tienen distintas formas o se dan distintos medios, distintas maneras de poder afectar a sus víctimas. Entonces, ya vimos que ellos hábilmente hacen uso de los objetos, ¿no? Y hemos hablado de cómo se transmiten de los objetos, cómo van a las distintas casas, ¿no? Y obviamente utilizan la inocencia de aquellas personas que sin saberlo compran o adquieren especialmente cosas artesanales. Generalmente son cosas artesanales las que compran. Aprovechan el turismo, ¿no? Cuando uno va de viaje, quiere llevar un recuerdito para la familia, para los amigos. Entonces, en ese sentido, es que ellos aprovechan y hacen su dedicación, su entrega, ¿no? Al reino de las tinieblas, para que la persona que adquiere en inocencia, ya sea por regalo o porque lo compre, desde luego ya va a tener impregnado de esa influencia demoníaca. Hoy vamos a hablar del la segunda forma de cómo se transmiten y vamos a hablar sobre la transmisión de demonios a través de maldiciones. Así que anote allí, transmisión de demonios a través de maldiciones. El tema de las maldiciones está muy ligada a lo que conocemos nosotros como herencia. Y también hablamos de los problemas generacionales. Así como los espíritus territoriales están tomando un territorio específico, también por herencia hay algunos que por el mal manejo de su vida dejan que estos espíritus se transfieran de un lado para el otro, ¿no? Entonces, para atenderlo mejor, vamos a separar todo lo que son las ligaduras generacionales, lo vamos a separar de lo que es los espíritus territoriales. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que tiene que ver con la herencia, ¿ya? Vamos a hablar de lo que tiene que ver con los problemas generacionales. El común denominador en todas las formas de transferencia es la influencia de los demonios sobre las personas. Ese es el común denominador. Cómo los demonios influencian dentro de la vida de las personas. En el caso de las maldiciones, la influencia demoníaca se puede dar en un momento dado o se puede heredar por medio de una línea generacional. Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden heredar como una maldición generacional? Los vicios, las adicciones, ¿no? Encontramos muchos que el bisabuelo era borracho, el abuelo borracho, el papá borracho y por ende también el hijo tiene la tendencia al vicio del alcoholismo, sencillamente porque ya está predispuesto, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el cigarro, con las drogas y otros vicios más. Entonces, son heredables, pero por el aprendizaje. O sea, ya la persona está predispuesta a recibirlo porque recibe la influencia demoníaca de su predecesor. Recibe toda esa influencia y por eso es que la persona ya queda predispuesta a recibir esa, voy a decirlo, esa influencia demoníaca en su vida. ¿Por qué? Porque ya lo ve natural.
No, pero si mi papá toma, mi abuelo también, ¿no? Y ellos no toman todos los días, solo los fines de semana. O sea, no son alcohólicos porque ellos se controlan. Entre semana trabajan, pero el fin de semana es impelable, ¿no? Y todo tipo de vicios. Entonces, es una de las formas que se habla de la transmisión por medio de la generación. Ahora, otra forma en que las maldiciones se presentan en la vida de las personas es, escúchelo bien, por medio de declaraciones verbales. Por medio de declaraciones verbales. ¿Sabe que esto libera realmente una energía espiritual, tanto de una persona como también hacia un objeto? Entonces, muchas de las cosas son declaraciones verbales. Hay gente que ha quedado presa por lo que habla. Por ejemplo, dice, yo nunca voy a ser feliz. Entonces, lanzó esa palabra y eso se toma como una maldición y entonces el reino de las tinieblas empieza a trabajar y dice, bueno, pues si eso es lo que vos querés, yo te voy a ayudar. Y entonces cualquier cosa que quiera no le llena de felicidad porque declaró que jamás iba a ser feliz. Y así de la misma manera hay gente que está atada a la escasez económica porque dice, yo nunca voy a prosperar. No, yo apenas tengo para el día. No, es que ustedes han visto en la noticia cuánta gente dice, no, es que yo trabajo para el día. Esa gente está atada a demonios por su declaración verbal. ¿Me entiende? Por eso es que yo le digo, usted jamás tiene que hacer ese tipo de declaraciones sin pensarlas. Tiene que pensar en las consecuencias de las palabras que estamos diciendo. ¿Me hago entender? Muy bien. Ahora, anote allí. Las maldiciones pueden provenir de 4 fuentes distintas. Las maldiciones pueden provenir de 4 fuentes distintas. Número 1, Dios. Número 2, siervos de Dios. Número 3, el mundo espiritual. Y número 4, de personas que le sirven al diablo. Se lo repito, las maldiciones pueden provenir de 4 fuentes distintas. La primera es Dios. La segunda, siervos de Dios. La tercera, el mundo espiritual. Y la cuarta, personas que sirven al diablo. Ahora, el concepto de maldecir tiene que ver con usar el poder de las palabras en contra de otra persona. Eso es la maldición, porque maldecir quiere decir mal, ¿no? O desear el mal. Entonces, cuando una persona hace una maldición, lo que está haciendo es liberar una palabra que va a dañar a otra persona. Va a producir un efecto, esas declaraciones verbales. Ustedes saben que yo soy fanático de Star Wars. Y no solo las películas, sino que ahora cuando George Lucas vendió la franquicia a Walt Disney, pues Walt Disney ha creado una montonera de series de Star Wars. Y en una de esas series, yo estaba mirando una serie de dibujos animados, muy bonita, por cierto, pero me llamó la atención porque el título de esa serie decía La Maldición. Entonces yo dije, vamos a ver de qué se trata. Resulta que bueno, usted sabe que Star Wars está lleno de bichos de todo tipo, que supuestamente son seres de otros planetas y todos conviven juntos. Pero era increíble que en todas las razas y en todos los planetas, la maldición causaba un efecto negativo. Había uno que es humano y habían otros que eran de otros planetas, que de pronto el humano va y agarra un objeto y al resto le dice, no, estás maldito ahora. Y dice, ¿por qué? Porque tocaste ese objeto y ese objeto no se lo tenía que tocar. Nunca nadie tenía que tocarlo. Ahora estás maldito. Todo lo que hagas te va a salir mal. Y él dice, no, yo no creo en esas cosas. Pero la sugestión que tenía en su mente, él iba caminando y de pronto se cayó, estaba arreglando un motor, explotó el motor. Y todo lo que él estaba haciendo en ese día
le salió mal. ¿Y qué hizo él? Empezó a creer. ¿Qué cosa? Dijo, estoy maldito. Y peor que cuando se enteraron los demás que él había agarrado ese objeto, lo miraban y decían, está maldito, aléjate, aléjate. Entonces él empezó a sugestionarse por eso. Resulta que va a buscar a la única persona que podía quitarle la maldición. ¿Quién era esa? La dueña de ese objeto. Y ella le dice, bueno, si me consigues tanto de dinero, porque ellos manejan una moneda, y dice, si me das tantos créditos, yo te quito la maldición. Y el hombre dice, ¿tanto dinero de dónde voy a sacar? Ese es tu problema. O me consigues el dinero o te quedas maldito. Miércoles, así que él va y busca a sus amigos, se presta, busca la forma de cómo arreglárselas para conseguir la cantidad de créditos y va y le entrega a la mujer. Le dice, ahora haz tu ritual para quitarme esta maldición. Y ella le dice, recibe el dinero y le dice, listo, estás libre. Pero si no hiciste nada, le dice, sí, pues yo inventé de que ese objeto está maldito. No existe la maldición. Pero desde que yo toqué todo me iba mal, porque tú pensaste. Entonces, esto, ¿por qué se los cuento? Porque muchas declaraciones verbales se convierten en maldición por la fe de la gente. Tampoco quiero decir que porque tú no creas no existe el ataque de las tinieblas. No, porque estamos hablando del ataque de las tinieblas. Y uno de los ataques estoy hablando es verbalmente. O sea, sí es un ataque. Pero ¿qué es lo que afecta? Tu alma. Porque las palabras son procesadas en nuestra alma. ¿No es así? Entonces, las maldiciones verbales van a afectar generalmente a la persona porque las creyó. Hay gente que dice, no, yo no creo. Así decía este muchacho de la película. No, yo no creo en esas cosas. Pero como esto es guerra espiritual, esto tiene que ver con algo que va más allá de solo creer o no creer. Sí afecta. Entonces, las maldiciones o declaraciones verbales son usadas por las tinieblas para afectar a las personas. Así como las maldiciones afectan negativamente a las personas, lo opuesto, ¿qué son? Las bendiciones. Por lo tanto, las bendiciones son necesarias para liberar todo el poder efectivo del cielo a nuestro favor. Entonces, ¿cómo yo puedo liberarme de una maldición? Usando el opuesto. ¿Cuál es el opuesto? La bendición. Esto es como en contabilidad. Tiene que haber un debe y un haber para que esto cuadre, ¿no? Entonces, hay una maldición, por lo tanto también existe una bendición para anular eso. Por eso es que cuando hablamos de guerra espiritual y vienen los satánicos y hacen su acto profético, encima viene el cristiano, hace el acto profético, ¿para qué? Para anular esa situación. ¿Me entiende? Porque se tiene que cancelar la puerta que fue abierta, se tiene que cerrar, se tiene que romper toda estructura. ¿Estamos bien? Si bien es cierto que las palabras pueden ser el instrumento o el vehículo para la transmisión de los demonios o de las maldiciones, existen casos donde las maldiciones vienen por influencia de poderes ocultos, donde el mismo diablo está detrás de estas maldiciones y está usando como vehículo de transmisión a los brujos, a los hechiceros y a los satanistas. Esos son los que vienen directamente a proferir esas palabras. Esos son los que saben que están haciendo. ¿Recuerda usted el año pasado esos que a título de cultura, disfrazado de fauno, de demonios, tenían a un pastor ahí agarrando y los demonios saltando, que hicieron en la Plaza 24 de septiembre, lo hicieron en la Villa 1 de Mayo, lo hicieron en la Plaza del Plan 3000? ¿Qué era eso? ¿Cultura? No, señor. Eso eran actos satánicos. Eran dedicaciones. Estaban dedicando gente. Entonces ellos lo hicieron en público. Pero nosotros fuimos y cancelamos todo en privado. Y nada de lo que ellos quisieron hacer prosperó. ¿Qué hicieron recientemente en la inauguración de la Feria Exposición? Yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer la alcaldía del Alto de La Paz
exponiendo monolitos aquí en Santa Cruz? Pregunto, ¿la alcaldía vende monolitos? Se supone que la expo es para hacer negocios. Entonces, el mundo espiritual sabe lo que son los negocios. ¿Qué vinieron a hacer? Brujería. Y ellos hicieron un acto, entre comillas, pidiéndole a sus distintos dioses lluvia para que se apaguen los incendios en la Chiquitanía. Esa fue la declaración y está en el periódico. No me estoy inventando nada. Usted busque el periódico del Deber en la inauguración de la feria exposición de este año y va a ver el ritual que hicieron. Entonces ellos saben lo que están haciendo. Por eso les digo, los brujos son utilizados por Satanás. Él les trae revelación, él les trae lo que ellos deben hacer para poder dañar a otras personas. Muchos pastores, líderes evangélicos son el blanco de todos estos hechizos o maldiciones que han sido lanzadas por practicantes del ocultismo. Hay testimonio de ex brujos, y usted puede buscar ex brujo ahí en YouTube y va a encontrar una montonera de testimonio de gente que empieza a declarar todas las órdenes, todos los comandos que le daban para que ellos hicieran. Atención, muchos de ellos tenían la orden de hacerse pasar por cristianos, de meterse en las iglesias, de pasar a disque recibir a Jesucristo. Pero luego de ser parte de la iglesia se sentaban atrás y todo lo que el líder, el pastor o el que esté predicando está lanzando para bendecir la iglesia, ellos empiezan a anularlo y empiezan a tirar brujerías. Hay testimonios de exbrujos que mataron a pastores mientras predicaban, porque iban llegando a ciertos niveles, tomando sangre, asesinando gente y van adquiriendo poder que el reino de las tinieblas le da. Y hay uno de ellos que está ahí y dice: en mi haber yo tengo 6 pastores, que eso es lo que me pidieron. Entonces yo maté 6 pastores. Mientras estaban predicando, él ordenaba paro cardíaco. Y el pastor predicando, muerto, seco. Y usted dirá, ¿y qué clase de pastor? ¿No lo protegió Dios o qué? Pues les cuento que no es solo el pastor no es el Superman. Por eso se necesita un equipo de guerra espiritual. ¿Sabe que muchas veces, amado, y yo les abro mi corazón, pero muchas veces yo he terminado exhausto y he salido de predicar queriendo ir a dormir porque la guerra fue fuerte, porque no tengo guerreros que me estén cubriendo? Y es inevitable que cuando la iglesia va creciendo va entrando gente que tú no sabes de dónde vienen, y pueden ser de estos brujos enmascarados que vienen y lanzan todo tipo de rituales para que los pastores se cansen, se mueran, se enfermen. Porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces, cuando levantamos un ejército, cuando levantamos un ministerio de guerra espiritual, no es solo para que tú digas, eso yo sé. Yo conozco de eso. Ajá. No. Es para activarte. Es para guerrear. Es para estar alerta. O sea, te vas a convertir en un radar espiritual para detectar. Si vale el término, se van a convertir en Chapulín Colorado, con las antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo. Y les va a tocar ahí. Y cuando escuches el pi, 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 vas a tener que estar como radar ahí buscando de dónde proviene para ir anulando. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ya te metiste en esto, así que ni vuelta para atrás. Ya eres parte de la escuela, no hay vuelta para atrás. Es a prepararse y a luchar. Amén. Derek Prince es un ministro evangélico que él ha escrito muchos libros respecto a guerra espiritual, pero hay un libro específico que él escribió dedicado completamente al tema de las bendiciones y maldiciones. Entonces yo tomé una porción de esta parte de este libro preparando este material, porque es interesante que él saca 7 indicaciones, preste atención, 7 indicaciones de la presencia de maldición en la vida de una persona, basado en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿no es cierto? Entonces, basado en esto, él saca 7 indicaciones de la presencia de maldición en la vida de una persona. Esto no es para que ustedes griten ni se asusten, simplemente para que estén alertas
Y si alguno de ustedes está pasando por esto y dice, ay, ¿sabe qué, apóstol? A mí me está pasando, o yo tengo uno de esos 7, o caramba, puntero, los 7 lo tengo. Después habla conmigo para que le ayudemos a ser libre de eso. Bien, anote ahí. Número 1, colapso mental o emocional, o a veces ambos. Lo primero que Derek Prince detecta cuando una persona está bajo maldición es que viene un colapso. ¿Qué es un colapso? Es una explosión allí, ¿no? Es algo que golpeó. Entonces, hay un colapso mental o emocional, o a veces los dos. Segundo, enfermedad repetida o crónica, especialmente si hablamos de las hereditarias. Los médicos te preguntan, ¿alguien en su familia tiene diabetes? Porque hablan de una predisposición, pero ellos no saben y no manejan ese término de herencia. Por lo tanto, las maldiciones hereditarias. Vienen los demonios de enfermedad y de generación en generación afectando. ¿No ve? Entonces, el número 2, hemos dicho enfermedad repetida o crónica. Número 3, esterilidad o tendencia al aborto o problemas relacionados. Entonces también hay una maldición alojada ahí cuando hay esterilidad en una familia, en una persona. O de repente se embaraza pero lo pierde. Una muerte prematura, ¿no? O problemas relacionados a la reproducción. Número 4, desintegración del matrimonio o distanciamiento familiar. Eso es cuando hablamos de que mi abuelo se divorció, mi padre se divorció, yo también me voy a divorciar. Porque viene de generación en generación. O el distanciamiento familiar. Yo tengo un hermano, pero no le hablo yo hace siglos, no sé si estará vivo. Entonces, un distanciamiento así son señales de que existe una maldición sobre esa persona. Número 5, continua insuficiencia económica. O sea, siempre andan alcanzados, al límite. Como dije hace rato, trabajan para el día. No pueden hacer proyecciones, no pueden hacer otra cosa porque siempre están al límite. Número 6, son propensos a los accidentes. ¿Conoces esa clase de gente? No te metas porque brinca, te vas a hacer algo. Todo el tiempo. Porque son propensos a los accidentes. Entonces hay una maldición alojada por allí. Y número 7, una historia de suicidios o muertes prematuras o antinaturales que viene en secuencia familiar. Gente que tú dices, oye, pero igual que su tío, ¿no? Mira, se murió así. Oye, de la nada, no, mira, estaba jugando pelota y se murió. O sea, muertes prematuras, antinaturales, cosas que no se puede explicar, pero estamos viendo una historia ahí de muertes inexplicables. Entonces, estas son las 7 cosas que Derek Prince ha podido descubrir haciendo su estudio de Deuteronomio 28. Vuelvo a repetir, si alguno de ustedes ha detectado algo en eso, después hace una cita ahí con la obrera Mariana para que le pueda atender. Ahora, bajo toda esta lista de ataques, nos damos cuenta de la importancia que tiene la liberación y también la oración de guerra espiritual. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo. Entonces es necesario que nosotros entendamos lo importante que es el hacer oración de guerra espiritual. Muchas veces nuestras oraciones solamente son un listado de peticiones. Es como cuando tu mamá te manda al supermercado con la lista. Vaya, me va a comprar esto. Uno ya tiene las peticiones listas, ya listo, no hay más. A veces nos presentamos delante de Dios así, solo con una lista. Señor, necesito esto, amén. Y entonces eso no es una oración, es simplemente petición. ¿Entiende? Debemos aprender a movilizarnos en guerra espiritual, en oración,
a fin de romper todas estas maldiciones demoníacas. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. No debemos permitir que la verdad bíblica de la derrota de los principados y las potestades nos adormezca pensando que no nos van a afectar. Recuerden que el primer día yo les dije, muchos dicen, ¿para qué hacer guerra espiritual si ya Cristo los venció en la cruz del Calvario? Está escrito. Es una verdad bíblica, sí, y no la estamos negando. Pero lamentablemente, de generación en generación no se transmite esta palabra. Y entonces el reino de las tinieblas utiliza la inocencia de aquellos que no conocen esa verdad para alojar las maldiciones. ¿Me hago entender? Entonces, él aprovecha la inocencia. Como les dije, el esclavo y el señor, mientras no tienen el entendimiento, son iguales, crecen iguales. Es como en casa, cuando contratamos a una señora que se le dice normalmente la empleada, ¿no ve? Se contrata una señora para ayudar y esa señora viene con su hijito. Ese niñito, mientras está en casa, niñito juega con el hijo del dueño de la casa, con el hijo del jefe, y se llevan re bien. Pero a la medida que van creciendo, van notando de que el hijo del dueño tiene más autoridad que el otro niño. Ya encuentra de que él sí se puede sentar en la mesa y puede abrir la heladera y comer lo que le dé la gana, y el hijo de la señora que trabaja no. O sea, ya empiezan a ver las diferencias. Por eso la palabra del Señor dice, mientras el heredero es pequeño, es inocente. Pero cuando crece y se da cuenta del poder y la autoridad que tiene, recién es poderoso. Entonces, cuando no se transmite el conocimiento a la siguiente generación, el diablo aprovecha esa inocencia para meter las maldiciones. Por eso no podemos permitir que se quede en nuestra mente, no, pero ya Cristo lo venció, y no hacer nada para nosotros estar preparados contra los ataques de las tinieblas. ¿Estamos bien? ¿Estamos muy bien? Ok, seguimos. Si nosotros dejamos, hermanos, que esto pase, vamos a caer en una ingenuidad bíblica e histórica. Así que por eso tenemos que enseñar a todos. Por eso este curso yo lo transmito periódicamente, al menos una vez al año, para que la gente vaya entendiendo y se vaya preparando. Las maldiciones deben ser enfrentadas y destruidas. ¿Saben por qué? Porque toda una nación puede ser afectada cuando es entregada al satanismo. ¿Cómo se entrega al satanismo toda una nación? Mediante la idolatría. Todos los caminos que son distintos al camino de Dios nos llevan a idolatría. ¿Qué es lo que han declarado para nuestra nación, para Bolivia? Las autoridades dijeron, no existe religión. Bolivia es un estado laico. ¿Qué está haciendo? Está desligando de esto. Y lamentablemente personas en nivel de autoridad lo han declarado, dando una apertura espiritual, abriendo portones espirituales para que las maldiciones se alojen en nuestra nación. Por eso es que vemos cada vez más, hay costumbres que se están pegando. Hay un dicho en Santa Cruz, dice, camba que se respeta no volea. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa costumbre? Del altiplano. ¿De dónde viene la costumbre de la chaya? Del altiplano. ¿De dónde viene la idolatría al dios Inti, a la Pachamama? Del altiplano. ¿De dónde viene el ofrecer el suyo quemado, haciendo esa ofrenda? Del altiplano. Y no es que yo no quiera a la gente del altiplano, solamente estoy hablándole una realidad bíblica. La Biblia nos dice que si nosotros no nos apartamos de las costumbres, caemos en idolatría. Y hoy encontramos muchos cambas que chayan su negocio para que les vaya bien. Aunque no es su costumbre, no es su cultura, pero lo adoptaron. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dio apertura y todos esos demonios fueron liberados y traen maldiciones que se están estacionando en nuestras generaciones.
Por eso es necesario conocer cómo trabaja el reino de las tinieblas. Esta gente crea maldiciones sobre esta tierra y le da el poder a los demonios, a los principados, a las potestades, para adueñarse de lo que nos corresponde como herencia. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Pero también dice la Biblia de que Él nos ha dado a nosotros, sus hijos, la tierra como herencia. La Biblia dice: los cielos son los cielos de Jehová, pero Dios ha dado la tierra como herencia a sus hijos. ¿Por qué el reino de las tinieblas tiene que robarte tu herencia? Esta tierra es tuya. Esta tierra te pertenece por herencia. Tu Padre espiritual, Dios, Jehová de los ejércitos, te la entregó como herencia. ¿Por qué tenemos que permitir que el diablo se adueñe de ella y haga que toda nuestra nación se vaya a la idolatría para perderse? No podemos hacer eso. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Con esto vamos a ir concluyendo para dar espacio a algunas preguntas o dudas que puedan haber. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Veamos el versículo 6, Santiago 3, 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow. Imagínense cuánto poder tenemos en nuestra boca. Y estamos hablando de las maldiciones verbales, de las cosas que salen de nuestros labios. No levante la mano, pero ¿cuántos en algún momento de enojo, de ira, de rabia han maldecido? Han gritado: te odio, ¿cómo no te moriste? Ojalá te hubieras muerto, nunca te hubiera conocido, maldita la hora en que te conocí, y cosas semejantes a esas. ¿Cuántas palabras han salido de nuestro corazón para dañar, para destruir a otro? Y esas son maldiciones. Maldiciones verbales. Ante todo esto, amados, podemos ver la existencia de la posibilidad de que las acusaciones o críticas que los cristianos hacen hacia otros se conviertan en un poder para maldecir. Porque no nos vamos a hacer de la vista gorda, los cristianos también hablan mal de otros, ¿no? No aquí sí, en otra iglesia, aquí no, aquí todos son santos. Pero en otra iglesia del mundo sí, alguna vez ustedes han escuchado eso, ¿no? De que un cristiano se acerque y le diga: hermana, le voy a contar esto, pero es para que oremos, mi hermana. Es para que oremos. Usted sabe que la hermanita fulana hizo esto y aquello. Ay, Dios la libre. Oremos, hermana. Y a título de oremos empiezan a proferir maldiciones y a soltar una y otra y otra y otra cosa. Es por eso que yo le he enseñado una y otra vez que la palabra del Señor dice: si tienes algo contra tu hermano, ve tú y él estando a solas. Llámale la atención. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te oye, la instrucción dice: ve y busca 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos tú arregles con tu hermano. Si pese a eso no funciona, dice: vaya a la iglesia y delante de toda la iglesia que te sirva de testigo para que tú arregles con ese hermano. Y ya si pese a que con la iglesia no quiere cambiar, entonces dalo por gentil y publicano. O sea, ¿qué quiere decir? Tienes que agotar los recursos. Muchos vienen a mí y me cuentan: mira, apóstol, pasó esto. Y yo le digo: ¿ya hiciste lo que dice la palabra? Todavía, vaya y haga. Y yo no me meto en el asunto.
Porque yo represento a la iglesia. Entonces, primero tienes que arreglar con la persona. Si la persona no te escuchó, tienes que ir a buscar 2 o 3 hermanos para que arreglen ahí. Y si no te escuchó, recién vienes conmigo. Porque yo represento a la iglesia, soy la cabeza de la iglesia. Aunque no le guste a varios. Bueno, así pues Dios me puso, ni modo, ¿no? Entonces, el asunto que muchas veces la gente dice, voy directo con la cabeza, pero se va saltando pasos y no arreglan la situación. Y ahí es donde empieza a ver la crítica y se va generando, porque hábilmente el reino de las tinieblas usa aún a los cristianos para maldecir a otros. No, no le digas hermano, es flojo ese hermano. No, ¿para qué? No contemos con él. ¿Qué hizo? Ya criticó. ¿Y qué hizo? Lo maldijo. ¿Con qué? Con un espíritu de flojera, de desgano, de desánimo. Dígale al hermano ese, no, tacañísimo ese. No come huevo por no botar la cáscara. No, ni idea, no le pida. Si quiere mantenerlo en la iglesia, no le pida. ¿Qué hizo? Lo ató, lo maldijo. Y esa persona no está amando a Dios, está amando a Mamón, el Dios del recurso, del dinero. Y lo ató, simplemente por un comentario, por una crítica. Por eso acabamos de leer lo que dice el libro de Santiago. Leamos otra vez el versículo 6. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Así que tome sopa caliente, hermano, para que se queme esa lengua y ya no esté hablando mal de nadie ni con nadie. Entonces, muchos creyentes comienzan a sufrir depresión, comienzan a sufrir ataques, otro tipo de enfermedades. ¿Por causa de qué? De haber recibido maldiciones de parte de otro cristiano. Y estas maldiciones son encubiertas por el reino de las tinieblas. Porque es hábil. Y usted puede decir, pero ¿acaso se puede? Claro, ¿acaso Pedro no fue usado por Satanás para hablar a Jesús para que él no muriera? Le dijo, maestro, tú no necesitas morir. No tienes que entrar a Jerusalén. Huye. Jesús lo miró y le dijo, aléjate de mí, Satanás. No le dijo siquiera, Pedro, ¿por qué le prestaste tu cuerpo a Satanás? Porque él sabía que no era Pedro, sino que Satanás usó temporalmente para tratar de tentarlo. El problema es que muchas veces nosotros, porque no tenemos los sentidos desarrollados, los sentidos espirituales, confundimos y creemos que es el hermano el que viene a atacarnos, la hermana viene a atacarnos. Y no entendemos que es Satanás que quiere causar división y discordia dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Mientras usted no esté con ese sentido espiritual bien habilitado, ni se le ocurra decir a un hermano, aléjate de mí, Satanás. Porque le va a tocar un piñazo por ahí seguro. Necesitamos discernir cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz del ser humano y cuándo es la voz de las tinieblas. Y eso solo lo logramos cuando tenemos tiempos de intimidad con el Señor. Amén.